Bueno, pues bienvenidas a esta mesa de comunicaciones que iniciamos ahora. Y bueno, estamos muy agradecidas por contar hoy con la presencia de 4 investigadoras y una profesional de la intervención del ámbito nacional e internacional que nos hablarán del ciclo reproductivo y no reproductivo de las mujeres desde distintos ángulos. Y bueno, como sabéis, cada una de las ponentes contaréis con 12 minutos para vuestra exposición y os pedimos que os ajustéis lo máximo posible al tiempo para que así al final tengamos un breve turno de preguntas y respuestas. Y también en este sentido animo a todas las asistentes a plantear sus preguntas en el chat durante las presentaciones para que luego las puedan contestar. Pues bien, sin más dilación, presentaré ahora a la primera ponente, que es Malisa Kai Shaw, que es Associate Professor de la Taipei Medical University de Taiwán, y ella nos presentará una comunicación titulada Transforming Menstrual Taboos in Taiwan Within and Between Bodies. Cuando quieras, Malisa. Thank you, Vanessa, for the introduction. I'm going to try to share my screen. Okay. Yes, I hope you can see it now. Okay, we can, yeah. Perfect, thank you. Before I begin, I want to thank Laura again for the lovely introduction. I'm Melissa Shaw, and as she said, I'm an associate professor at the Graduate Institute of Humanities and Medicine in Taiwan. It's 10:30 at night, so I will do my best to stay on time. Lo que esté en mi disposición para mantenerme en el tiempo que se me ha dado. También decir que me gustaría dar las gracias al comité organizador, así como a Vanessa, por la excelente comunicación que han presentado y gracias a todo el mundo que facilita la conferencia de esta semana. Hoy me gustaría presentar un breve y sucinto análisis de un estudio que ha transcurrido durante 3 años en materia del uso de copas menstruales financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán. Como se ha dicho anteriormente, esta ponencia tiene por título Transformando los tabús menstruales en Taiwán dentro y entre cuerpos. Muy sucintamente, decir que desde un punto de vista teórico, este análisis reconoce que los cuerpos vividos son un lugar de producción de conocimiento y de agencia que pueden trabajar tanto para definir como redefinir los contratos y normas sociales. Me imagino que muchos de ustedes no están familiarizados con la situación menstrual en Taiwán. Me gustaría dar una perspectiva general desde un punto de vista político. Los cuerpos femeninos, los cuerpos de las mujeres han sido fuente de, han sido puestos como ejemplo de modernidad en Taiwán y eso tiene que ver especialmente con la reproducción, las prácticas de natalidad, en el sentido de que los cuerpos de las mujeres son considerados insuficientes en muchas instancias y en muchas ocasiones lo que era considerado procesos naturales han sido redefinidos hacia centros de partos muy medicalizados con prácticas muy restrictivas. En cuanto a la profesión médica y los responsables políticos, pues bueno, para ellos es una prueba de éxito, es una demostración de la modernización de las prácticas médicas y biotecnológicas en Taiwán. En cuanto a la cuestión de la menstruación, habría que llevar a cabo un análisis de las prácticas de Japón y de Estados Unidos de la década de los 60 y su replicación en Taiwán. Yo creo que, bueno, hay por una parte el conocimiento científico tradicional, las prácticas tradicionales que naturalizan el estatus social de las mujeres, ya que hay muchas mujeres que quedan encerradas en procesos biológicos, a pesar del hecho que estas ideas en torno a la menstruación destigmatized menstruation and made them more
seen as a biological process, traditional menstrual taboos still are very prevalent within Taiwanese society. This meant traditionally that women were restricted from entering religious ceremonies or participating in religious ceremonies or community activities during their menstruation, as they were seen as unclean, as well as the fact that both Taoist and Confucian ideologies shunned speaking about menstruation openly, as this was seen as rude. Today, this means that there's limited education and knowledge about menstruation, especially at the time of menarche, and young menstruators often experience menstruation in silence and often as the means of embarrassment. Particularly important in the Taiwanese context is concerns around breaking the hymen and maintaining bodily purity for young women. We can see this in regards to the low use of tampons in Taiwan. Approximately 4% of Taiwanese menstruators use tampons, as well as the fact that up to 2009, tampon companies still had to put on their labels that using a tampon could break the hymen. As I already mentioned, this research is specifically looking at how menstrual cup companies portray and imagine the impact of menstrual cups and how these messages or imaginaries are engaged with by menstruators who use these products. And I'm specifically looking at companies and menstruators in Taiwan and Colombia. This analysis focuses on the Taiwanese aspect, obviously, and is based on qualitative interviews with 31 Taiwanese menstrual cup users and 7 representatives from companies and organizations related to menstrual products or menstrual activism. Within Taiwan, menstrual cups are classified as Class 2 medical devices, the same as tampons. This means that there are strict regulations for manufacturing and importation. Then there are high fines and potential incarceration if these regulations are not followed. This also means that manufacturing and importing menstrual cups legally is a very time-consuming and expensive process that requires factory inspections, numerous product testing and report writings that have to be reviewed by government agencies, as well as the fact that companies have complained about a lack of transparency in regulations and licensing processes. For one company, this legal process took over 2 years for them to pass before they could start developing menstrual cups. For individuals, there's also a large process to go through if they want to import menstrual cups on their own, including needing the validation of a prescription from a doctor, which caused one importer of menstrual cups to ask, what kind of prescription is this doctor going to provide, since menstruation is not a disease. The implications of this is the fact that there are reduced options for menstruators regarding the menstrual products that they can access, as well as the fact that that means the ones that are available in Taiwan are usually quite expensive. We can also see that there might be intention here to produce high quality products to try to protect menstruators. However, as was raised by a number of our participants, other questionable products are already legally available on the market. Particularly, this pertains to menstrual pads. 2 participants in particular talked about the fact that menstrual pads can also pose health risks to menstruators, and they felt that there wasn't scientific evidence supporting the regulations around menstrual cups, and that rather that this was unscientifically proven concerns from primarily male doctors, but doctors in general, and male policymakers regarding the insertability of menstrual products and their desire to maintain the purity of young menstruators. Despite these government regulations, there are 2 companies in Taiwan that currently make menstrual cups. There's another one who is trying to go through the legal processes, and there is one international brand that is legally imported and sold in the country. Additionally, menstrual cup users and some other individuals import menstrual cups for personal use as well as for more large-scale distribution. Some of this happens legally, some of this happens illegally. So there is an availability of menstrual cups in Taiwan, and there is growing use, even though that use is minimal. Another thing that has accompanied the use of
the beginning use of this product is social media groups and web pages dedicated to explaining how menstrual cups are used and promoting their use. You can see numerous Facebook groups, YouTube channels, and other video sharing sites, as well as messaging apps and a Taiwanese specific messaging board that are dedicated to talking about menstrual products, and particularly menstrual cups. Shu Fen explained that before she started distributing menstrual cups in Taiwan, she started a YouTube channel as she felt there were not enough available websites in Mandarin to explain in like local language how to use menstrual cups. Thus, she used her body as an experimental site to try different menstrual products and express her positive and negative experiences. And later she started a Facebook community to allow other menstruators to also share their experiences and express their concerns. After trying a menstrual cup, some menstruators turn to such online groups to ask for advice or to share their experiences with others who might be interested in trying a menstrual cup, such as Li Hua, who recorded her experience of using a menstrual cup and then posted it on her friend's social media group. She also provided a personal review of a particular cup on her Instagram to allow other users to learn about the product. For other menstruators, having a positive experience using a menstrual cup opens them up to sharing their experiences with others and recommending menstrual cups to people actually face to face as they become more familiar with their bodies and become more open to talking about menstruation. Mei Li, for instance, said that she likes to recommend more environmentally friendly and comfortable menstrual products to her friends. However, she acknowledges the need that the fact that menstrual cups need to be inserted poses a barrier for many menstruators, as they cannot accept touching themselves, or what she specifically said, that this poses some kind of mental obstacle for them. Xiao Yun also wanted to share her positive experiences with menstrual cups with colleagues that complained about the discomforts of menstrual pads. However, she acknowledged also that the requirement of inserting a menstrual product caused problems for two of her colleagues. Thus, her and another colleague explained to them that they could start with tampons. For her, even if they used tampons, this was still an opportunity for them to learn about their bodies and to try something new, giving them another choice to try to have a better menstrual experience. In sum, this data suggests that menstrual cups contribute to developing online platforms for sharing menstruation experiences and menstrual product information. For some menstruators, this means using their bodies as experimental sites to share and sharing openly with others in freely open online media. For others, this means sharing their experiences with friends or certain closed communities where they feel more comfortable talking about an intimate experience. And for even others, this means sharing their experiences face to face. Regardless of the means in which these menstruators are sharing their experiences, they're introducing new options to improve menstrual experiences, at least in their own opinions. Furthermore, they're confronting menstrual silence by talking openly about the use of menstrual products and about particularly insertable menstrual products. And they are confronting stigma around breaking the hymen and patriarchal ideas about female purity and the need to maintain female virginity. Thank you for listening to this short presentation, and I welcome any comments or questions you have later on. Muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Seguimos ahora con la presentación de Chris Fearon, que es una Research Fellow de la Montfort University en Reino Unido, y ella nos presentará la comunicación Have You Started? Turner Syndrome and the Timing of Puberty. Adelante, Chris. Thank you. There we are. So, hello, my name is Chris Fearon, and I'm a postdoctoral researcher at the Centre for Reproduction Research at De Montfort University in Leicester, UK. Today, I'm going to talk about my research with families affected by Turner syndrome, a rare growth disorder affecting development and fertility. When girls are born with a condition that means their ovaries don't produce estrogen, they don't go through menarche or have periods without using medication.
This means that their social timing may differ from that of peers. Some girls have an early diagnosis and know in advance, by early I mean pre-puberty, by the way, and know in advance that they won't go through puberty without medication, while others may find out because puberty hasn't started. So in this brief talk, I'm going to look at the experience of girls with TS of periods and puberty. I'm going to explore the impact on mothers whose experience of being a parent is also different, and I'll describe how mothers intervene to to manage the potential difficulties for their daughter. And I'm going to contextualize this with Kafer's theory of crib time as it applies to families affected by TS. But first, just to provide some context, I want to briefly explain what Turner syndrome is and how this contrasts with the developmental experiences of average women. TS is a spontaneous chromosome disorder which has a number of comorbidities. The most common ones are short height and infertility. Only about 5% of women with TS can conceive naturally, so a diagnosis of TS has a number of health and social implications. Most women with TS are diagnosed as children, meaning parents are faced with the issue of how to tell their daughter and what they might do to protect her mental health and self-esteem. TS is a growth disorder. Women tend to be short. The health implications depend very much on the individual because TS is a spectrum. Some women may have heart problems or hypertension, which results in a high-risk pregnancy. So not every woman with TS will be able to adopt or have IVF in later life. Timeline shows how time works differently for girls and women with TS compared to what is the current timeline for average girls. Growth hormone needs to be started at diagnosis if the diagnosis is pre-puberty, and continued until a girl has reached a maximum height, which is usually about 5 feet or 1.52 meters. So use of growth hormone and estrogen makes the pregnancy and womb environment safer and ensures a woman is tall enough to safely carry a pregnancy in later life. Sorry. Although the average age of diagnosis is 7, increasingly diagnosis takes place at birth, so parents need to explain what's happening to a young child. Puberty started with estrogen, which is usually continued until the average age of menopause. And some women still have later diagnoses where they're finding out in their mid to late teens. So it's clear from this that girls have to think about puberty, periods, and fertility at a much earlier age than other girls. In the important years leading up to school exams, these are issues that girls need to manage emotionally on top of physically taking medication to manage the condition. So this uses Kafer's theory of crib time. Look at the stigmatizing effects of girls with TS being out of sync with peers at this crucial life transition stage. Crib time decenters normative narratives of time in order to minimize the stigma of misfitting with peers. The social timing of when key life events should happen is based on normative expectations of how bodies work. The perception that someone is late, particularly where this is seen as a negative, is part of an expectation of compulsory able-bodiedness, where people who fit with the mainstream, who misfit with the mainstream, are expected to take action to conform. But conforming in this context is difficult, as women and girls have limited control over how the condition affects timing. This is how the experience differs for girls with TS. Some women told me that it helped to have a diagnosis when they were young because it set their expectations of what would happen and they had information and emotional support. Girls with TS who are diagnosed early see their consultant for annual checkups, so they have regular opportunities to get more information about their specific circumstances. And this helps to help make girls feel more in control. Some girls with TS do start periods without intervention, and this may continue into adulthood or it may stop very early. With this particular girl, it stopped when she was 15. So the second girl, all her family was aware of her situation and she wasn't made to feel there was anything odd about how her body worked. When girls are diagnosed later, it's usually because they aren't going through puberty. Then in their mid-teens, they have to manage the condition itself, the news that they're most likely infertile, and start hormone treatment, which is a distinctly different experience from girls who found out young. Girls who had been diagnosed early could be prescribed estrogen so they started their periods at the same time as their peers, and also begin breast development and other visible signs of puberty. So this girl described how she was able to join in the conversation with girls in her class, especially important as she was bullied throughout school for being different.
For those taking the pill, this was another opportunity where they could fit, as they could join in normative conversations about hormonal contraception. But taking HRT, which is sometimes prescribed instead, also made them stand out. Some girls chose not to disclose that they were taking estrogen at all. For girls diagnosed in their teens, estrogen could make a fast and significant difference to their body, which could be very hard to manage physically and emotionally. So this girl who was struggling to cope had a diagnosis at 16, started hormone treatment during her A-levels, which had a big effect on her mental state. Link between ovaries, menstruation, and fertility in adulthood was also key to girls' experience, since they were thinking about fertility at a much younger age than their peers. The first girl in this slide was told aged 8 and accepted it, but only realized as she grew up what it really meant for her future in terms of relationships and being a mother. The second girl, who found out unexpectedly aged 12, her deep sense of grief and loss was not always taken seriously by the adults around her, and that really affected her ability to cope. One very significant factor that helped girls feel they fitted in with their peers was changing their peer group to that of other girls with TS through biosocial groups, such as the patient charities. These groups come together online and in person to discuss various aspects of the condition and have an important social function too. They're a great way for girls to make friends. So this was one place where girls could feel they were fitted in and that other people understood them. This was also important for parents, as I'll go on to discuss now. Mothers often felt personally responsible for their daughter having TS, and sometimes the condition required a considerable degree of management, managing medication, medical appointments, and the effects of the condition at school and in social groups. So they could also feel quite different from other parents whose children didn't have a condition and whose experience varied. Imaginaries of ideal mothering behaviour, which Faircloth and Gertin describe as intensive mothering, present mothers as having the duty to maximise their child's development and to take every step they could to ensure that she thrived. Emotional management of infertility then was also an issue, described by the concept of the motherhood mandate, the social expectation that women will become mothers. Some mothers felt that their daughter would experience a diagnosis of infertility as painful and stigmatising, and they needed to make it easier for her. The first way they did this is by providing information to her both on an individual level and through school to ensure that she had opportunities to fit in. So the first mother here described getting storybooks that talk about people having babies, which include and normalise the need to use IVF and other fertility treatment. The second mother reflects what several women told me, that they were going to school to talk to the teacher about sex education and puberty, and asked them to include that some girls don't start periods naturally, that some people are infertile and need fertility treatment. Again, this is to extend the idea of what is presented as normal. Another strategy mothers used was to manage the number of issues their daughter was dealing with at any one time, so that to make sure that she wasn't overloaded. So the first girl, who had a diagnosis at 15, found out a few months after her parents, which also gave her parents time to get informed about TS and think about how to tell her. The second girl found out in a medical appointment, aged 12, which told her that she would need to have her ovaries removed because of the risk of cancer. She knew she had TS, but her parents had decided to wait to tell her about the fertility implications, so it came as an enormous shock. This is one example of how that strategy of waiting can go wrong, but most people I talked to had planned conversations and disclosed at an age-appropriate level. In this brief talk, I've looked at how girls manage menarche when it's induced using medication rather than starting naturally. Clinicians were usually sensitive to the timing of menarche and aimed to start girls at the same time as peers, although that wasn't always possible, depending on her other health issues. Peer group support was key to the people I spoke to in managing how and when to disclose and in feeling that they fitted in with peers. Mothers felt a strong sense of responsibility for managing their daughter's experience of puberty, and this meant paving the way to make things easier for her and preparing her for infertility as an adult. This sometimes meant working with their daughter's school to ensure her experience was included in conversations about puberty. That's the end of my talk, and thank you very much for listening, and I'm happy to take any questions later. Thank you. Muchas gracias, Chris. Seguimos ahora con la comunicación de la investigadora predoctoral Ainhoa Rodríguez Muguruza y la profesora Arantxa Etxebarria
Aguiriano, que ambas son de la Universidad del País Vasco, y puesto que no han podido asistir, veremos ahora su comunicación en formato vídeo, que se titula The Concept of Relational Health, How Menstruating Bodies are Key for Understanding Health. Adelante. Creo que no podemos oír el vídeo. Hola a todas, buenas tardes. Mi nombre es Ainhoa Rodríguez y soy una estudiante de doctorado en la Universidad del País Vasco. Esta presentación será sobre el concepto de salud relacional y de cómo la menstruación es clave para hablar de salud y entenderla correctamente. Esta presentación está hecha en colaboración con Arantxa Etxeberria, profesora de la Universidad del País Vasco, que sin embargo no ha podido participar en la presentación en sí. La idea de salud relacional nace a partir de la reflexión sobre los cuerpos menstruantes y de cómo cambian, del dinamismo que presentan y de lo que conocemos sobre cómo afectan o interactúan con la función inmune, con la salud. Creemos, por lo tanto, que entender la menstruación, que es entender los cuerpos menstruantes, podría darnos con la clave de una nueva forma de entender y de considerar lo que es un cuerpo saludable y lo que es, en fin, salud como tal. En esta presentación vamos a hablar sobre diferentes términos y sobre todo con lo que queremos comenzar es con la pregunta de por qué necesitamos una salud menstrual. Quizás sea en especial útil, en este caso, que seamos filósofas y que creamos que el estudio y la reformulación de conceptos que pueden parecer históricos, tradicionales, o que no tienen reflexión más allá de ser términos que utilizamos, puede ayudar a la inclusión y a un mejor entendimiento de otros fenómenos, tanto de fenómenos físicos, fisiológicos, como cognitivos, emocionales y sociales. Creemos que plantear esa pregunta, la pregunta sobre qué es salud menstrual y por qué es importante, puede ayudarnos a entender no solo mejor los cuerpos menstruantes, sino más allá a aquellos cuerpos que sin menstruar presentan de alguna manera algo que es único y algo que necesita una atención precisa para ser tenido en cuenta. Esta presentación también dará una definición de lo que es la menstruación. Quizás hay algo sorprendente y hablaremos sobre las 3 características que creemos una nueva forma de entender la salud debería tener. Esas características son, por un lado, que un concepto de salud o este nuevo concepto de salud debería ser diferencial, debería entender de alguna manera que los cuerpos a los que nos referimos con el concepto de saludable son diferentes, únicos, no necesariamente utilizando una fase de referencia en particular, sino únicos en distintas formas dependiendo de la clasificación que utilizamos. Sin embargo, que deben conservar algún tipo de naturaleza diferencial o como he dicho, una característica única. Por otro lado, el concepto de salud que defendemos es también un concepto de salud dinámico que cambia y que va más allá de simple enfermo saludable. Es un concepto en el que nuestra salud y la forma en la que interactuamos con ese día de saludable, ese estándar de saludable cambia y se modifica a lo largo de distintos momentos de nuestra vida, de nuestros días, de nuestros meses. Poniendo hincapié en esta idea de historicismo, de cómo interactuamos con nuestro cuerpo a lo largo de nuestra trayectoria vital. Y por último, creemos que este concepto de salud debe ser relacional, debe ser un concepto que habla no solo del organismo como tal, aislado, como si viviésemos en una burbuja, sino en constante relación no solo con nuestro medio ambiente,
con tanto sustancias como distintos elementos que forman parte de nuestro entorno en general, sino también con pequeños organismos que forman parte de nuestro mismo organismo, como la microbiota. Eso es algo que no vamos a explorar como tal en esta presentación, pero que queremos empezar a incluir en nuestras conversaciones sobre el concepto de salud. Por último, hablaremos de si estas consideraciones han sido ignoradas de alguna manera dentro de la práctica médica tal y como la conocemos, e intentaremos sugerir un nuevo camino a la hora de definir la salud que puede ayudar a cuerpos no tan normativos como son los cuerpos menstruantes a tener un nuevo peso y un nuevo interés por parte de esta comunidad médica. Si nos preguntamos por qué necesitamos hablar de salud y más allá, por qué necesitamos hablar de salud menstrual, es importante que reconozcamos que la salud como tal, como término, habla de una norma, habla de un estándar, es una categoría valorativa que establecemos y a través de la cual distinguimos entre lo que es normal y lo que es patológico. Dentro de la filosofía de la medicina existen distintas definiciones que hablan de lo que es patológico, de lo que es saludable, y hay numerosos filósofos que se han interesado por este tema. Sin embargo, creemos que es particularmente útil para esta reflexión la definición de salud que da Kang Guillem, el filósofo Kang Guillem, en su libro Lo normal y lo patológico. Según Kang Guillem, el concepto de salud está formado por tres dimensiones. Estas tres dimensiones incluyen, por un lado, el organismo como tal y su autorregulación. Al mismo tiempo, incluye el organismo y su relación con el entorno. Por otra parte, incluye el organismo dentro de una trayectoria vital, dentro de un desarrollo que puede inscribirse en una historicidad, que puede inscribirse dentro del paso del tiempo o que simplemente da cuenta de un dinamismo, de cambios que se dan a lo largo de un tiempo determinado en un organismo determinado. Creemos que estas tres características, por un lado, diferencial, un organismo en sí, por otro lado, relacional, un organismo y su entorno, y por otro lado, el dinamismo, ese cambio, esa idea de esteticidad y de desarrollo, son las tres características que queremos aplicar y sobre las que queremos reflexionar cuando hablamos de menstruación como tal. Creemos además que la menstruación debe empezar a ser un tema del que se habla más allá de simplemente la reproducción y que se entienda como un fenómeno junto al ciclo menstrual, por supuesto, que tiene un rol complementario con otros sistemas dentro del cuerpo. Sin embargo, quizás sea útil en este momento el entender qué es la menstruación y cómo deberíamos hablar de ella. Quizás para muchas personas la menstruación sea simplemente sangrar, pero es un fenómeno bastante más complicado. Muchas de vosotras seguramente tendréis algún tipo de familiaridad con los diferentes cambios y las diferentes fases dentro del ciclo menstrual. Como podéis ver en la esquina superior derecha de la pantalla, el ciclo menstrual, que ocurre cada 28 días, pero obviamente eso es un estándar, puede ser de entre 21 a 35 días, si es lo que consideramos normal, que a su tiempo puede ser discutido. Pero podemos ver que el ciclo menstrual está formado por 4 fases diferentes. Y esas 4 fases, como podéis ver en la esquina inferior derecha, presentan distintas concentraciones hormonales. Estas concentraciones hormonales, sin meternos mucho en tecnicismos, provocan que el metabolismo de los cuerpos menstruantes, de las mujeres en este caso, sea muy variable y que cambie de una fase a otra. Podemos ver como, por ejemplo, el estrógeno es bajo, cae durante la fase menstrual o el evento menstrual y que, sin embargo, sube y llega a su pico durante el evento ovulatorio. La progesterona, sin embargo, tarda un poquito más en subir. Todas estas hormonas provocan cambios metabólicos que hacen que el cuerpo sea completamente diferente de una fase a otra. Entrando ya en el tema del dinamismo. Sin embargo, cuando hablamos de menstruación tenemos que ser un poquito más estrictos de lo habitual y hablar de lo que es un ciclo menstrual completo. ¿Qué hace que una menstruación sea menstruación? Porque sangrar simplemente no lo hace. Creemos que es importante insistir en qué es un ciclo menstrual completo y que un ciclo menstrual completo
involucra interacciones específicas entre la pituitaria y el hipotálamo, además de la maduración de un folículo que se consigue a través de la resolución de un ciclo ovárico. Asimismo, debe haber apoyo de ciertas glándulas endocrinas, como pueden ser las glándulas suprarrenales, y por último debe también haber una resolución de un ciclo endometrial o de un ciclo uterino. Podéis ver en la esquina inferior derecha esos ciclos de los que hablamos uno encima del otro. Por una parte podéis ver el ciclo ovárico en el que ves el folículo madurando, el ciclo uterino en la parte inferior, donde veis cómo el endometrio se ensancha y va desarrollándose a través del ciclo menstrual, y en el medio las diferentes hormonas que suben y bajan, que fluctúan dentro del ciclo menstrual. Es importante que consideremos esto, un ciclo menstrual completo, y la menstruación como la consecuencia de un ciclo menstrual completo. Otros tipos de sangrado que no involucra la ovulación, o sangrados que se tienen mientras se consumen anticonceptivos, no deberían considerarse menstruaciones, como ves aquí en este gráfico justo en el medio de la pantalla. La parte, el segundo y el tercer gráfico son... El gráfico justo en el medio es un gráfico que muestra las hormonas de aquellas mujeres que consumen anticonceptivos hormonales, y cómo no tiene nada que ver con un ciclo natural, por así decirlo. En este caso, aquellos ciclos que no son naturales, que no son ciclos completos, no tienen menstruaciones, sino sangrados de abstinencia. Es algo a tener en cuenta y a clarificar. ¿Por qué es tan importante el ciclo menstrual y por qué para nosotros es un punto de partida indispensable? Y es porque el ciclo menstrual es un fenómeno completamente diferencial, es un fenómeno que diferencia a una gran parte de la población de otra, que hay seres humanos que lo tienen y seres humanos que no lo tienen, y que hacen de aquellos organismos que experimentan ciclos menstruales algo único, algo que debe sorprendernos y que debe llamarnos la atención y, por supuesto, darnos algún tipo de curiosidad. ¿Es la salud de las mujeres, es la salud de aquellos cuerpos que experimentan la menstruación diferencial? Sí, es diferencial y es algo que se considera como morbidez diferencial. Es el cambio o las diferencias que se encuentran en la forma en la que ciertos organismos experimentan ciertas enfermedades, así mismo como distintos síntomas. Y es algo que se ha repetido en literatura desde hace varias décadas. No solo las mujeres y los hombres experimentan ciertas enfermedades de forma distinta, sino que además se ha notado como ciertas fases de nuestra vida, ciertas fases de gran actividad hormonal, como puede ser la infancia, la pubertad, el embarazo o la menopausia, tienen que ver en el empeoramiento o en la mejora de algunas enfermedades, especialmente cuando estas enfermedades son crónicas. Aquí, por ejemplo, en el medio de la pantalla podéis ver podéis ver el empeoramiento o la mejora de la esclerosis múltiple en mujeres dependiendo de la fase de su vida, la fase vital reproductiva en la que se encontraban. Sin embargo, en la parte izquierda también se puede ver algo similar en lo que concierne al asma, la diabetes o incluso la arritmia, así como la esquizofrenia, como distintas fases del ciclo menstrual podrían llevar a la mejora o al empeoramiento de ciertas enfermedades. Está claro que tienen algo que hacen diferente a estos organismos. Bien, hemos decidido parar el vídeo aquí para poder ajustarnos a los tiempos y terminaríamos ahora con la presentación de Beatriz Cobo Blanco, que es psicóloga, psicoterapeuta y creadora del proyecto Cíclicamente. Ella nos presentará transformando la narrativa del ciclo vital de las mujeres para mejorar la vida, la salud y las relaciones sociales. Cuando quieras, Beatriz. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí.
Buenas Sí. tardes, muchas gracias. Yo soy Beatriz Cobo, como me ha presentado Laura. Lo primero es decir que muchísimas gracias por permitirme participar en este congreso, que la verdad que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con mujeres tan interesantes, con personas tan interesantes. Y antes de empezar, preguntaros, ¿se ve bien la presentación? Porque yo no me veo y no sé si es por un fallo mío. Se ve, ¿no? Creo que no vemos la presentación. Ah, entonces he hecho algo mal. Vale, que no he compartido pantalla. Vale. Sí, se me olvidó, vale, compartir pantalla. Pensaba que la había dado. Ahora sí. Así se ve lo que yo tengo. Vale. Sí. Sí. Pues bueno, en primer lugar, bueno, señalar, ¿no?, lo importante que es también decir la mirada, cuál es la mirada de quien habla, ¿no?, ahora en este momento, porque como en cualquier análisis, en cualquier estudio, en cualquier práctica en la que se hable de alguna cuestión, creo que es importante señalar, ¿no? Y bueno, pues decir que esta mirada de quien habla es una mirada no androcéntrica, feminista, una mirada de una psicóloga que trabaja desde un punto de vista sistémico, construccionista social y integrativo. Deciros también que soy la creadora de Cíclicamente, un proyecto que está dedicado a la salud del ciclo menstrual, y aquí en esta presentación me voy a centrar en desarrollar lo que sería un programa de psicoterapia integral enfocada en el ciclo menstrual, en la ciclicidad de las mujeres. Vale, bueno, pues vamos a ir a ello. El punto de partida, ¿no?, que yo creo que es importante que no olvidemos, que también se ha señalado creo que en el Congreso en las distintas ponencias que han habido anteriormente, el contexto sociocultural o lo que sería el sistema el macrosistema social en el que habitamos es un modelo de organización social androcéntrico con unas características determinadas, con una relación jerárquica de poder y con una masculinización de la salud y la sexualidad, como señalan muchas autoras, como, bueno, principalmente Carmen Vaz Llobet, que es una de mis grandes referentes, o también Ana Freixas y otras autoras que veis señaladas, ¿no? Todo esto forma parte del inconsciente colectivo a través de agentes socializadores. Todo esto configura además lo que sería el sistema microsocial, donde, bueno, pues como señala también esta terapeuta que veis ahí señalada en esta frase, el feminismo empieza en el hogar, es decir, que todos esos mandatos de género que ahí tenéis un poco definidos, van a configurar una manera de estar en el mundo, ¿no?, de habitar este cuerpo menstruante, ¿no?, esta realidad menstruante de todas las mujeres, ¿no? Va a generar además una indefensión aprendida o una interiorización de la idea de inferioridad en las mujeres, ¿no?, que además señala Victoria Sau, ¿no?, a través de esa indefensión aprendida. Bien, entonces, todo esto también configura dos subculturas que ahí tienen señalada como subcultura femenina o masculina, ¿no?, desde donde nos miramos, ¿no?, y desde donde nos pensamos y nos sentimos todas las personas, ¿no? Esto, bueno, muy brevemente, no voy a hacer más incidencia, pero simplemente para que tengamos ese marco de referencia. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Como veis en esta frase que os he puesto ahí de unos psicólogos y psicoterapeutas sistémicos, todo discurso unitario y hegemónico de verdad normativa va conformando un cuerpo social, una subjetividad con unas narrativas dominantes, y esta narración dominante como conocimiento dominante está sujeta al poder por medio de verdades normalizadoras que configuran nuestras vidas y nuestras relaciones, ¿no? Este es el punto de partida para entender por qué las narrativas influyen tanto en cómo nos sentimos. Estas narrativas, que como aquí yo señalo, son narrativas que importan porque dañan o también pueden sanar, ¿no? Estas narrativas generan tabúes, invisibilizan y al final
muchas de ellas nombran para no nombrar, como vemos, por ejemplo, en la manera en que se nombra la menstruación, ¿no? Esta es una idea que la señala Carmen Vaz. Son narrativas también que patologizan, que medicalizan la menstruación, la menopausia, la menarquia, el embarazo, el parto. Se alimenta el mito del dolor y se convierte en patológica, especialmente una fase del ciclo menstrual. Cabe preguntarse ahí quién se beneficia de todo esto, ¿no? Señalan como peyorativo el ciclo menstrual para que no interfiera o no estorbe en esa vida de arquetipo, en esa vida de ese arquetipo de mujer activa o superwoman que puede con todo, ¿no? También existe en esas narrativas una reducción esencialista reproductiva, ¿vale? Que solo señalan estas autoras en una investigación cualitativa que hicieron en 2017. Bueno, esta mañana Miren Guilló ha señalado también algunas narrativas, así que no voy a incidir más en este tema porque creo que ya lo conocéis, pero sí decir que a más conocimiento del hecho, menos temores y más naturalidad en la vivencia de las mujeres, ¿no? Y que a menos información la vivencia es más desagradable. Esto lo señala Alicia Botello Hermosa y Casado Mejía en un estudio antropológico que hicieron en 2017. Señalar también que esas narrativas disfuncionales, ¿no? con todos los mitos, atribuciones, creencias erróneas, etcétera, repercuten en la subjetividad, producen miedos, prohibiciones, sensación de inadecuación, inseguridades, vergüenza, etcétera, ¿vale? Cuando hablo de ciclo vital me refiero especialmente, bueno, pues al que sería el ciclo sexual de las mujeres, ¿vale? Aquí hacer especial incidencia a la menarquia, la etapa de la adolescencia, y al climaterio, momento en que se da la menopausia, que al final es un instante en nuestras vidas, ¿sí? En esos dos momentos, en esas dos etapas de nuestra vida, es, bueno, pues cuando se dan más narrativas disfuncionales. Bueno, señalar aquí que, bueno, no olvidemos que el cuerpo tiene memoria, lo que sentimos en cada uno de los procesos vitales necesita ser narrado y las vivencias de cada etapa del ciclo vital van a influir en la siguiente y en su transmisión intergeneracional. Así, los traumas no resueltos, las experiencias negativas o las represiones inconscientes van a configurar un sentir en la salud integral de las mujeres. Todo esto se traduce en que, y atendiendo a la casuística, en que se constata que existe un elevado porcentaje de mujeres con una relación traumática con su ciclicidad. Y esto va a afectar a la relación con el cuerpo, a las manifestaciones inconscientes emocionales, que ahí vemos un poco todo lo que sería la psicosomática, los malestares físicos, emocionales, dolores, bloqueos, etc. Va a afectar también a la salud orgánica, a la manera de enfermar. Voy a ver si quito esto de aquí, porque si no, no sé si veis. No consigo quitar. No sé si veis entonces la presentación. Sí, creo que solo falta ver la última línea, pero... No, se me quita. Por más que le intento arrastrar para arriba, pero no. Ay, a ver si, no. Bueno, ahora sí. Ya está. Y bueno, ahí veis, por ejemplo, en lo que se refiere al apartado de la manera de enfermar, bueno, los porcentajes que señalan estas autoras de síndrome premenstrual en torno al 90%, dismenorrea, e incluyo tanto primaria como secundaria, entre el 60 y 93%, y otros malestares que, bueno, aquí también se van a hablar, se han hablado de todos ellos, ¿no? Y por último, en el ámbito relacional, social y familiar, donde ese desconocimiento de la ciclicidad influye en la manera de vincularnos, en la manera en que generamos, configuramos los vínculos sociales, ¿no? Señalaros aquí estas dos frases de, no vais a ver, de Clara Coria y de Ana Freixas, que creo que tiene mucho sentido con lo que estoy comentando.
La autoestima se ve profundamente afectada por la descalificación automática de todo lo que no sea o no parezca juvenil. Se trata de una herida abierta con pocas posibilidades de cicatrizar. Y Anna Freixas dice, lo que necesitan las mujeres en la segunda vida son modelos en los que mirarse para encontrar nuevas maneras atractivas de estar en el mundo, de vivir la menopausia, de ser mayores, de manera que podamos identificar pedazos de nosotras mismas aquí y allá, encontrando, haciendo espacios de libertad. Ana Freixas la tendremos luego dentro de un ratito por aquí. Creo que estas narrativas son mucho más sanas y más funcionales. Por lo tanto, ¿y si transformamos esta realidad? Otra autora que también os quería señalar, que es Sharon Golub, que además es psicóloga y es presidenta de la Asociación Internacional de Estudio del Ciclo Menstrual, comenta que en vez de aceptar que los cambios cíclicos constituyen la norma aceptada en la sociedad por y para las mujeres se refiere a un patrón de conducta del que se supone que no debemos desviarnos. Así, cuando muchas mujeres refieren mayor número de problemas y se encuentran en la segunda mitad del ciclo, se podría intuir que la menstruación recuerda a las mujeres la existencia de su cuerpo con el que la mayoría de las mujeres no se sienten particularmente felices. Esto lo comenta ella refiriéndose especialmente al síndrome premenstrual. Bueno, decir que la revolución menstrual que ha entrado hace unos años en todo el mundo, creo que es una manera de transgredir, ¿no?, estas narrativas hegemónicas, ¿no?, y convertir todo esto en un espacio más saludable, ¿no? Bueno, pues esta propuesta que hago, ¿no?, en el trabajo que yo desarrollo en mi clínica, en mi experiencia clínica, consiste en una psicoterapia integral cíclica donde desarrollo un autoconocimiento consciente y profundo del cuerpo en todas sus dimensiones para mejorar la salud integral en todas las dimensiones, emocional, orgánica, sexual y relacional. Ahí veis algunos objetivos, no me voy a detener mucho aquí porque quiero avanzar un poco más. Y sí deciros que en este programa de tratamiento integral lo que se hace es un acompañamiento psicológico de los ciclos vitales en cuanto al ciclo menstrual, todos los procesos vitales, menarquia, etc., para deshacer nudos emocionales y gestionar las emociones de forma saludable y consciente. Se profundiza a nivel vivencial, relacional, corporal, cognitivo y emocional para transformar esa narrativa disfuncional que hemos visto y construir otra más funcional, que sería saludable, consciente y respetuosa con el cuerpo, que permita comprender esa ciclicidad en su complejidad. ¿Vale? Ahí se van a utilizar diferentes herramientas propias de la psicología, ¿vale?, que aquí no voy a desarrollar por cuestión de tiempo, ¿no? También se va a desarrollar el counseling o asesoramiento de conocimiento integral de la ciclicidad para comprender el funcionamiento global del cuerpo y ser consciente de las necesidades de cada fase del ciclo menstrual o de cada etapa del ciclo vital, ¿vale? Esto al final es autocuidado. En este apartado sí que se va a comprender todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, endocrino, emocional y toda esa interconexión, ¿no? Es una parte más psicoeducativa. Otro de los procesos importantes en esta propuesta de psicoterapia es la conexión con el cuerpo y los genitales, tanto internos como externos, y en su integración global, que aquí una de las referentes de las que más me he formado y con las que más he trabajado es con Finas. ¿Vale? A partir de Beatriz, sí. Perdón, voy terminando. sabe mal interrumpir, pero es que tenemos solo 7 minutos o 6 y estaría bien que hubiera tiempo también para las preguntas. No sé si quieres hacer una última frase y ya vamos con las preguntas, ¿sí? Bueno, pues Gracias. cierro. En definitiva, que ahí está un poco de salida, si necesitáis alguna, cualquier duda, cualquier cosa me podéis preguntar. En definitiva, cuanto más conscientes seamos de nuestro cuerpo y más nos autoconozcamos por encima de las barreras y tabúes socioculturales, menos pseudoenfermedades tendremos, tal y como indica Mirana Alaví, que la tendremos luego también en este espacio.
Y cierro con esto: desaprender aquello que el patriarcado ha construido en nuestros cuerpos, resignificar los ciclos vitales y el ciclo menstrual para construir otra narrativa más sana que lo sitúe en el centro de la vida, y permitir escuchar el cuerpo para lograr ser conscientes de cómo deseamos estar en el mundo. Y ya está. Cualquier cosita, estoy por aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu capacidad de adaptación.